Pues vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio de Proverbios. Vamos a seguir con los Proverbios de Salomón. Nos encontramos estudiando, si recuerdan, Proverbios capítulo 10, ¿no es cierto? Y solamente para recordar, hermanos, quiero preguntarles, ¿qué es un proverbio? ¿Qué es un proverbio, hermanos? Por ahí va, por ahí va. Fíjense, ¿qué es un proverbio? Un proverbio son dichos o frases cortas que enseñan un principio sabio. Es un proverbio, ¿ok? Son dichos o frases cortas que enseñan un principio sabio. ¿Cuál es el propósito que nos ayudan los proverbios, hermanos? El propósito es que el proverbio nos va a ayudar a aprender y a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. A eso nos va a ayudar el proverbio, ¿ok? En pocas palabras, hermanos, vean los proverbios como un libro de santificación. Esos son los proverbios, es un libro de santificación. Ahora, hay algo que tenemos que recordar también, hermanos, y es que todos los proverbios que vamos a estudiar y todos los que encontramos en el libro presentan consejos de sabiduría. Únicamente consejos de sabiduría. Los proverbios no van a presentar leyes absolutas, no van a presentar promesas, ¿ok? Simplemente van a presentar consejos de sabiduría, ¿ok? ¿Para qué? Pues para hacernos más sabios, ese es el punto, ¿no es cierto? Ser más sabios y obviamente vivir la vida cristiana. Ahora, con esto, hermanos, quiero preguntarles, si el proverbio nos enseña a ser sabios, ¿qué es la sabiduría? ¿Recuerdan? Eso lo estudiamos muchas veces. ¿Qué es la sabiduría? Ajá, sí, es por ahí, por ahí. Recuerden, la sabiduría, hermanos, es la capacidad de poder conocer, de poder aprender la palabra de Dios, pero también aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Eso es la sabiduría. La sabiduría es aprender la palabra, pero también aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Eso es la sabiduría, hermanos. Y por supuesto que solamente un hijo de Dios puede ser sabio, porque gracias al Señor Jesucristo es que Él nos da la capacidad de poder entender y poder aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas diarias, ¿ok? Entonces, simplemente fue como un recordatorio, hermanos, porque esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Ahora sí, pues vamos a entrar al proverbio donde nos quedamos, hermanos, y nos quedamos en el proverbio capítulo 10, versículo 13. Ahí nos quedamos y vamos a estudiarlo el día de hoy. Proverbios 10, versículo 13. ¿Ya lo tenemos? Vean lo que dice Proverbios 10, versículo 13. Dice la palabra de Dios: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Nota la primera frase: en los labios del prudente se halla sabiduría. Nota, hermanos, que aquí está hablando el proverbista de un hombre que es prudente, ¿no es cierto? Los labios del prudente. Esta palabra de prudente, hermanos, en hebreo es ven. Ven. Que ven, hermanos, se traduce como entendimiento. ¿Ok? Así se traduce ven, entendimiento. O sea, la idea, hermanos, de esta palabra es que aquí tenemos una persona que tiene entendimiento, o sea, que razona, que piensa. Entonces, ¿cómo diría el proverbio? Los labios del prudente, o sea, los labios de la persona que entiende, de la persona que antes de decir algo, lo piensa. Los labios de la persona que razona, en esos labios, ¿qué dice? Se halla sabiduría. Ya lo dijimos, ¿qué es la sabiduría? Es el entender y aplicar la palabra de Dios. ¿Cómo lo aplica? Hablando prudentemente. ¿Hablando con qué? Con razonamiento.
Quiero que notes, hermanos, quiero que notes que la persona prudente, él tiene un correcto entendimiento, él tiene un correcto razonamiento. Y ese razonamiento, esa correcta manera de pensar, ¿cómo lo va a manifestar? Por medio de sus palabras. Va a hablar correctamente, va a hablar con prudencia. Este hombre o esta mujer no va a hablar por hablar, ¿o sí? No, él antes de hablar o ella antes de hablar, ¿qué va a hacer? Va a pensar con razonamiento, ¿no es cierto? A él o a ella pensará antes de decir algo. ¿Por qué? Porque es prudente. ¿Se dan cuenta? Un hombre o una mujer prudente piensa lo que va a decir. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces no decimos las cosas sin pensar, ¿no es cierto? Es más rápido nuestra lengua que nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Y lo más seguro, hermanos, es que cuando nosotros hablamos impulsivamente, cuando hablamos por hablar, ¿qué va a pasar? La regamos. Como coloquialmente se dice, regamos el tepache, ¿no es cierto? Porque hablamos sin pensar. Decimos cosas que no tenemos que decir. Exhibimos incluso, ¿no es cierto? También con nuestra boca exhibimos a alguien que no teníamos que exhibir. ¿Y todo por qué? Porque nuestros labios no son prudentes. Porque no pensamos antes de decir las cosas. No pensamos antes de hablar, hermanos. Y esto, por supuesto, hermanos, que esto es un buen recordatorio para ser más conscientes nosotros mismos de lo que decimos. Esto es lo que el proverbio nos está tratando de decir. Sé prudente en lo que dices. Sé consciente en tus palabras. Antes de decir algo, piensa primero cómo lo dices, a quién se lo dices y cómo se lo estás diciendo. ¿No es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, antes de hablar. Ser prudente. Entonces, dice el proverbio, en los labios del prudente, o sea, en los labios de la persona que piensa, que razona, se halla ¿qué? Sabiduría. Son palabras muy grandiosas, ¿no es cierto? Pero ahora ve el contraste. ¿Cuál es el contraste de esto? Dice el texto, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Aquí ahora hay un hombre que es falto de cordura, ¿no es cierto? O sea, se está refiriendo al hombre que es falto de ¿qué? De entendimiento, ¿no es cierto? De razonamiento. De hecho, hermanos, una traducción del hebreo más literal de esta frase, falto de cordura, en el hebreo se traduce mejor como falto de corazón. Así se traduce en el hebreo, falto de corazón. ¿Tú recuerdas, hermano, qué es el corazón para los hebreos? Porque no es lo mismo, hermanos, para los hebreos que para nosotros. Cuando nosotros ocupamos la palabra corazón, normalmente lo llevamos ¿a dónde? Al sentimiento, ¿no es cierto? Yo fui movido por mi corazón, o sea, fui movido por mi sentimiento. Eso es para nosotros los mexicanos. Pero para el hebreo no es así. ¿Sabes qué es el corazón para el hebreo? Son los pensamientos. Para el corazón es el pensamiento. Cuando el hebreo dice, yo fui movido por mi corazón, él está diciendo, yo fui movido por mis pensamientos, por mis deseos, por mis anhelos, por lo que hay dentro de mí. Entonces, hermanos, ¿cómo estaría diciendo este proverbio? Diría, mas la vara es para las espaldas del falto de corazón, o sea, del falto de mente, del falto del pensamiento. O sea, parafraseando un poco este proverbio, hermanos, diría, la vara es para las espaldas del que no piensa, del tonto. Parafraseando esto diría, la vara es para las espaldas del hombre que no piensa. Entonces vean, hermanos, dice el proverbio desde el principio, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara
es para las espaldas del falto de cordura. Aquí, hermanos, la implicación es que el falto de cordura, pues obviamente no tiene ¿qué? Sabiduría. No es sabio el falto de cordura. ¿No es cierto? Por eso él no piensa. Por eso probablemente él habla por hablar. Esta es la realidad, hermanos. Ahora, quiero que notes algo. Dice el texto, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. A ver, ¿cómo? ¿De qué está hablando Salomón? Porque Salomón está escribiendo esto, ¿no? ¿A qué se refiere con que la vara es para las espaldas? ¿Qué está diciendo Salomón? Recuerden el contexto de estas palabras, hermanos. ¿Bajo qué pacto nos encontramos aquí en Proverbios 10? ¿Bajo qué pacto estaba Salomón? Bajo el antiguo pacto, ¿no es cierto? Salomón en su época estaba bajo el antiguo pacto, o también conocido como el pacto mosaico, ¿no es cierto? Salomón estaba bajo la ley de Moisés. Bueno, hermanos, en esa época de Salomón, de la ley de Moisés, se aplicaba este principio, escucha, a un amo que disciplinaba en términos físicos a su siervo necio. Así se aplicaba este principio. Un amo que disciplinaba en términos físicos a su esclavo, a su siervo necio. Vean lo que dice Éxodo 21:20 para que vean. Éxodo 21, versículo 20. Éxodo 21, versículo 20. En lo que lo buscas, hermanos, Éxodo 21, versículo 20, en el contexto del capítulo 21, nos encontramos en la aplicación de los 10 mandamientos. Porque allí en el contexto, hermanos, Dios ya había dado los 10 mandamientos ¿en dónde? En Éxodo 20. Recuerdan, lo estamos estudiando, ¿no es cierto? Éxodo 20. Dios da los 10 mandamientos y después de dar esos 10 mandamientos, lo que Dios hace es empezar a decirle a los israelitas cómo iban a aplicar esos 10 mandamientos en su vida. Todo esto pasó ahí por el año de 1445 a.C. Recuerdan, hay alrededor de 2 millones de israelitas alrededor del monte Sinaí, ¿no es cierto? Y entonces Dios en el capítulo 21 le dice a Moisés, vean, Éxodo 21, versículo 20, le dice, y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, escucha, porque es de su propiedad. Vean, hermanos, los amos tenían la facultad bajo la ley mosaica, hermanos, de disciplinar corporalmente a quienes, a sus siervos, a sus esclavos. Ellos podían hacerlo, pero, versículo 20, si se les pasaba la mano y estos hombres morían en el castigo, entonces el amo iba a ser ¿qué? Será castigado, iba a ser culpable. Pero vean, también otro ejemplo, versículo 26, ahí mismo, Éxodo 21, pero versículo 26, más abajo, vean lo que dice, versículo 26, dice, si alguno hiere el ojo de su siervo, o sea, de su esclavo, o el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciera saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Vean, hermanos, la idea de estos mandamientos, por supuesto, era proteger al siervo, proteger al esclavo de la disciplina abusiva, llamémoslos así, de sus amos, ¿no es cierto? O sea, hermanos, los amos sí tenían la facultad de castigar, sí tenían la facultad de disciplinar corporalmente hablando a sus esclavos necios.
Pero es importante saber eso, hermanos. Y es importante puntualizar esto. A los que se portaban mal, a los siervos que no trabajaban, a los siervos que no querían hacer nada, a los siervos necios, el amo los podía castigar. O sea, no es que castigaba a quien sea, no, solo a los necios. Pero Dios, en su sabiduría, ¿qué decía? Está bien, repréndelos, pero que no se te pase la mano, porque si se te pasa, va a haber consecuencias graves para ti. ¿No es cierto? Eso es lo que está tratando de enseñar aquí el Señor. Pero ¿sabes qué, hermano? Este principio de castigar al necio, ¿sabes a quién también se aplica? Se aplica a la disciplina de los padres para con los hijos. O sea, los padres pueden disciplinar corporalmente a sus hijos pequeños. ¿Sí? Vean lo que dice Proverbios 13:24. Proverbios 13, versículo 24. Vean lo que dice Proverbios 13, versículo 24. Dice así Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Aquí está, hermanos, ¿no es cierto? Pero nota algo importante. Esta versión que estoy leyendo yo, hermanos, es la Reina Valera 60. Y la Reina Valera, hermanos, está ocupando una palabra que ellos tradujeron como castigo, ¿no? El que detiene el castigo. Pero esta palabra de castigo en hebreo, hermanos, es sebet. ¿Y sabes cómo se traduce sebet? Como vara. Así se traduce sebet, vara. Entonces, literalmente diría, el que detiene ¿qué? La vara. El que detiene la vara a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ve, hermano, según este proverbio, disciplinar a tus hijos con vara es una expresión de amor. Es una expresión de amor de un padre, por supuesto, a su hijo. Hermanos, este proverbio es un contraste enorme a las ideologías pecaminosas y perversas del día de hoy, ¿no es cierto? Porque hoy en día te dicen, ya no corrijas a tu hijo, déjalo ser como es, ¿no es cierto? Pero hermanos, ¿cuál es la realidad? Hay que corregir a los hijos en su debido tiempo, porque esta es una expresión de amor. ¿Por qué tú corriges a tu hijo, hermanos? Para su bienestar, ¿no es cierto? Nota, hermano, tú corriges a tu hijo para que tu hijo vea las consecuencias de su pecado. Para eso lo corriges. Y él, cuando ve las consecuencias de su pecado, ya no lo va a volver a hacer. Este es el propósito de la disciplina. Hiciste algo malo y por lo tanto tienes una consecuencia mala, ¿no es cierto? Y si lo vuelves a hacer, la consecuencia va a seguir, porque esa consecuencia trae cosas malas, ¿no es cierto? Y entonces el hijo, ¿qué va a hacer? Lo va a pensar 2 veces a ver si vuelve a hacer eso malo que hizo, ¿no es cierto? Vean, hermanos, al final la intención del padre al castigar, al corregir con vara, es frenar el pecado del hijo. Al final esa es la intención. ¿Qué pasaría del lado opuesto, hermanos? ¿Qué pasaría del lado contrario? ¿Qué pasaría si tú detienes la vara y no disciplinas al hijo? ¿Sí? Uno, muestras que no lo amas según el proverbio, ¿no es cierto? Según el proverbio, muestras que no lo amas, muestras que lo aborreces. Pero algunos pueden decir, es que yo lo amo tanto que no lo disciplino corporalmente. Muchos piensan así, ¿no es cierto? Y si alguno piensa así, déjame decirte que de acuerdo a la palabra de Dios, tú lo aborreces, tú no lo amas. Y por no aplicar la palabra de Dios, entonces tienes a un hijo pecador. Por no aplicar la palabra de Dios, tienes a un hijo que ya se cree terians. ¿No es cierto? Ahí tienes
a los niños de ahora que se creen de todo, menos seres humanos, porque no los corrigen a tiempo. O tienes al hijo o a la hija drogadicto o alcohólico. Tienes al hijo o a la hija ratero, respondón, iracundo, malgenioso, ¿no es cierto? Por no corregirlos a tiempo. O tienes a los hijos llamados juniors, ¿no es cierto? Los juniors. ¿Quiénes son los juniors? El hijo que hace lo que quiere. No le importa nada, él hace lo que quiere, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no supiste poner límites por medio de la disciplina. ¿A poco no? Esta es la realidad, ¿no es cierto, hermano? Y esos hijos crecen, pasan los años y se vuelven unos monstruos. Se vuelven unos monstruos porque ellos ya no tienen un freno. Ellos ya pecan y pecan por no corregirlos. ¿No es cierto? Ahora alguien puede decir, bueno, entonces, pastor, a partir de hoy voy a disciplinar con vara a mi bebecito de 50 años. No, hermano, eso ya no aplica. Si tú tienes bebecitos de 50 años, eso ya no aplica. Hay una edad, hermanos, donde lo tienes que hacer. La disciplina, hermanos, va cambiando como van pasando los años. Y obviamente, hermanos, llegará un punto que tu padre ya no serás responsable de las acciones de tus hijos. Tú ya hiciste todo lo que tenías que haber hecho con ellos. Fíjense, hermano, yo creo que la disciplina con vara, o sea, cuando hablamos disciplina con vara nos estamos refiriendo a golpe físico corporal, ¿ok? Yo creo que la disciplina con vara a tus hijos, hermanos, puede ser un hijo pequeño hasta los 12 y 15 años, y yo creo que 15 años ya me estoy yendo mucho, pero es un hijo pequeño, estamos hablando de un hijo pequeño, ¿ok? Pasan esas edades y la disciplina ya cambia. La disciplina ya no puede ser con vara. Ahora, ¿cómo va a ser la disciplina? La disciplina ahora va a ser prohibiéndole cosas. O sea, ya no sales con los amigos, ya no ves la TV, ya no tendrás celular, ya no tendrás tablet, etcétera, ¿no es cierto? Los padres saben lo que les gusta a sus hijos. Ustedes saben que quitándole qué cosa ellos pueden sufrir y ver las consecuencias de su pecado, porque esa es la idea de la disciplina, que ellos sufran y vean las consecuencias de su pecado. Pero eso aplica, hermanos, únicamente yo me imagino, yo pienso, y ahí podemos platicarlo después, yo creo que ese tipo de castigo aplica hasta los 18, 19 años y algunos hijos quizás 20, 21, pero ya 21 ya me exageré, porque obviamente tu hijo ya creció, tu hijo ya tiene una conciencia propia, plena, desarrollada, ¿no es cierto? Y cuando llegan a esas edades, tu padre ya hiciste lo que tenías que hacer con tus hijos y solamente ¿qué te queda? Pues decirle, hijo o hija, Dios te bendiga, ¿no? Porque la disciplina yo ya no te la voy a dar, sino te la va a dar ahora ¿quién? El Señor. El Señor. Porque el Señor también disciplina. Y ahí es donde verdaderamente las disciplinas duelen, hermanos. Cuando las consecuencias de nuestros pecados son castigadas o disciplinadas por Dios mismo. Y ahí es donde duele en serio, hermanos. Pero bueno, hermano, quiero que quede algo claro. Tú disciplinas a tus hijos con vara porque tu hijo desobedece o porque tu hijo hace algo malo y ellos necesitan experimentar el dolor como consecuencia de su pecado para que ellos se vuelvan más obedientes. Por eso disciplinas a tus hijos, ¿ok? Y vean, hermanos, esto es muy práctico para los que son papás hoy en día y tienen hijos de esas edades, hijos pequeños, hijos adolescentes, para que sepan cómo guiar a sus hijos. Pero también es práctico quizás para los que son abuelos también, porque pueden aconsejar a sus hijos que tienen hijos y decirle, corrígelo, porque si no lo corriges, al rato vas a ver cómo va a ser, ¿no es cierto? Esto es para todos, hermanos, podemos aprender mucho de aquí. Entonces, hermanos,
dice el texto que los padres que detienen esa vara, los padres que no aplican la disciplina a sus hijos, muestran que los aborrecen y no los aman. Mira otro ejemplo, Proverbios 22:15. Más adelante, Proverbios 22, versículo 15, vean lo que dice. Proverbio 22, versículo 15. Proverbio 22, versículo 15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Detengámonos ahí tantito. Dice el proverbio que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Recuerdan qué es el corazón? Los pensamientos, la mente, ¿no es cierto? En sus actitudes, en su forma de ser. Vean, hermanos, este proverbio simplemente dice que la necedad está en el joven. O sea, la necedad es parte de la naturaleza pecaminosa del joven. El niño peca desde muy temprana edad. Porque desde muy temprana edad nosotros somos necios, somos orgullosos, somos obstinados, ¿no es cierto? Y por eso dice el texto, vean, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Vean, hermanos, y principalmente los padres, pongan atención. Tu padre, en primer lugar, tienes que reconocer que tu hijo es un pecador. Tienes que reconocer eso. Porque muchos padres y muchas madres se refieren a sus hijos como mi angelito. Pero ellos se refieren como dando a entender que su hijo o su hija son los más buenos del universo, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la realidad? Que no son ningunos angelitos, ¿no es cierto? La realidad es que ellos son pecadores igual que Satanás. La realidad es que ellos son pecadores igual que tú, padre. Esa es la realidad de nuestros hijos. Nada más, hermanos, que a cierta edad nuestros hijos, nuestras hijas, no entienden el potencial de su pecado. Porque ellos no han experimentado darle rienda suelta a su pecado, ¿no es cierto? Pero al final, ellos son pecadores. Ellos son pecadores. Que ese pecadorcito al rato va a crecer y se va a convertir en un pecadorzote. Y va a llegar un momento, hermanos, que él lo va a hacer, ese pecado, con toda la intención del mundo. ¿No es cierto? Lo hablamos el domingo en la predicación. ¿Recuerdan, hermanos, que hablamos acerca de la mentira? Ustedes que han sido padres, ¿a poco no sus niños empezaron a mentir desde muy pequeños? ¿No es cierto? Es más, y muchos ni siquiera entraban al kinder y el niñito ya mentía o la hija ya mentía, ¿no? Y ahora ¿de dónde aprendió? ¿No? ¿O tú le enseñabas a mentir? No. Pero es su naturaleza pecaminosa que hacen que desde pequeños empiecen con el pecado, ¿no es cierto? ¿O qué pasa con los bebés? Cuando tú ves a un bebé y de repente trae una mirada, una cara de enojo, ¿no es cierto? Tú le ves y tiene una expresión así de ira, de enojo, y se te queda viendo fijamente el bebé porque está enojado, ¿no es cierto? Pero es un enojo que dices, ah, caramba, ¿no? Pero, hermanos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es el pecado que hay dentro de ellos, desde bebés. Pero ese sí, es tu angelito, ¿no es cierto? Y por eso no dejo que conviva con otros niños malos. Tu hijo por dentro es igual de pecador. Y esta es la realidad, hermanos. Y padres, tienen que saber esto. Dice el versículo, la necedad está ligada en su corazón del muchacho. Y escucha, mas la vara de la corrección, ¿qué? La alejará de él. Vean, la vara, la disciplina, lo alejará ¿de qué? De la necedad, de la maldad, ¿no es cierto? Y otra vez, nos están hablando de la disciplina de los padres a los hijos. Ahora yo quiero hacerles la pregunta del millón, hermanos. Estos versículos que hemos visto hasta ahorita son versículos solamente del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? La pregunta del millón es, ¿esto aplica en nuestra época? ¿Esto aplica en pleno 2026? Pues claro que sí, hermanos. Porque
La aplicación de esto también lo encontramos en el Nuevo Testamento. También lo encontramos en el Nuevo Pacto. Vean lo que dice Efesios 6:4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4, ahí en el Nuevo Testamento. En lo que lo buscas, hermanos, para hablar del contexto, aquí Pablo está hablando de padres que fueron llenos del Espíritu Santo. Padres que buscaron aplicar la palabra de Dios en su vida, ¿ok? Y entonces vean cómo son estos padres que son llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y vosotros padres, escucha, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criarlos en ¿qué? En disciplina y amonestación del Señor. Vean, padres, ustedes tienen que criar a sus hijos en ¿qué? En disciplina. Esta palabra de disciplina, hermanos, en griego es paideia, que esto se traduce, hermanos, simplemente como corrección. ¿Ok? Tú tienes que criar a tus hijos con corrección. Y esta palabra da la idea, hermanos, de corregirlos de las malas conductas. Esa es la idea. Tú corriges a tus hijos de las malas conductas. O sea, tu padre o madre debes de aplicar de manera deliberada consecuencias dolorosas a la vida de tu hijo. Y me refiero al sentido más amplio de la palabra. Si un niño pequeño peca, te desobedece, tú tienes de manera deliberada aplicar consecuencias en términos físicos, corporales, para que él aprenda que el pecado que está haciendo es malo. Si ya creció ese niño, pues ya no lo vas a castigar con dolor físico corporal, sino que hay otros medios para castigarlo y tú puedes ocupar cosas donde él pueda sentir dolor y pueda sentir la disciplina. Puedes quitarle cosas, ¿no es cierto? Ustedes padres saben y conocen a sus hijos cómo los pueden disciplinar. Ahora vean lo que dice Hebreos 12:5. Hebreos capítulo 12, versículo 5. ¿Fue mi imaginación o como que la lluvia levantó el calor, no? ¿Sí, verdad? Hebreos 12:5. Vean lo que dice Hebreos. Hebreos 12, versículo 5. Dice así la palabra del Señor, vean. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no desprecies la disciplina de ¿quién? Del Señor, la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Detengamos ahí tantito, hermanos. Vean cómo Dios, en su función como Padre, dice que Él que disciplina. Dios también disciplina, hermanos. Dios también trae dolor. Dios también trae sufrimiento a la vida de sus hijos, o sea, a la vida de nosotros. Y vean lo que dice versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Vean, detengámonos tantito, hermanos. Y quiero que notes algo importante de aquí en adelante, hermanos. Quiero que notes cómo el autor de Hebreos empieza a comparar la disciplina de Dios con la disciplina de los padres terrenales. Vean lo que dice, continúa el versículo. Dios os trata a hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Vean cómo Dios disciplina, pero también los padres terrenales. Versículo 8, vean, versículo 8. Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Quiero que notes, hermanos, cómo el autor de Hebreos está diciendo que los
padres terrenales nos disciplinaban y nosotros, decía el autor, ¿los qué? Los venerábamos. O sea, en otras palabras, siempre ha sido así. Tanto en creyentes como en incrédulos, los padres metían una disciplina y aún así ellos los respetaban. ¿Por qué? Porque a veces dolía, porque a veces eso infundía miedo y decías, mejor no lo hago porque si no, me va a ir peor, ¿no es cierto? Y entonces el autor de Hebreos hace una pregunta y dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Esta es una buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Es mejor obedecer a Dios? Porque su disciplina es más fuerte que la de los padres terrenales. Por eso mejor obedece a Dios. Y vean, versículo 10 dice, y aquellos, hablando de los padres terrenales, aquellos, dice el texto, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, pero Dios para los que nos es provechoso. O sea, Dios nos disciplina para lo que es provechoso. Y escucha, para que participemos ¿en dónde? En su santidad. Para eso Dios nos disciplinaba. Para eso Dios nos disciplina. Para participar en la santidad. O sea, hermanos, uno de los propósitos de la disciplina, uno de los propósitos del sufrimiento, es para que nosotros seamos más santos. Es para que nosotros dejemos de pecar. Es para que nosotros seamos más obedientes. Por eso Dios nos puede disciplinar, hermanos. Y vean, versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser de causa de gozo, sino ¿de qué? De tristeza. Esto es cierto, hermanos. Cuando alguien te disciplina, cuando tu padre te disciplinaba, ¿te traía alegría? No, te traía tristeza, ¿no es cierto? Te traía dolor, te traía sufrimiento. ¿Por qué? Eso es lo que trae el pecado. El pecado trae dolor, sufrimiento. Pero, dice el Señor, pero después de la disciplina, va a haber un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, es la misma idea. La disciplina va a traer santidad. La disciplina va a traer obediencia. La disciplina va a traer un buen fruto de justicia. Por eso Dios nos disciplina, hermanos. Por eso cuando nosotros pecamos y somos hijos de Dios, porque Él nos ama, Él mete disciplina en nuestras vidas. Y empezamos a tener una vida que nos la vamos a pasar mal, pero probablemente es por la disciplina del Señor, con la intención de ¿qué? De que busquemos la santidad, de que digamos, Señor, me dolió esto, ahora yo ya no lo voy a hacer, voy a caminar por tus caminos. Bueno, hermanos, el mismo propósito es para tus hijos. Tú como padre, como madre, es el mismo propósito para tus hijos. Tú los disciplinas en el momento oportuno, ¿para qué? Para que ellos vayan en santidad, para que ellos vayan en obediencia y digan, yo ya no voy a cometer este pecado, mejor obedezco a mis padres. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, regresando a Proverbios 10, versículo 13, Proverbios 10, que es lo que estamos estudiando, hermanos. Dice, vean, dice el proverbista, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. O sea, el principio de este proverbio, hermanos, se aplica para los padres disciplinando corporalmente a sus hijos pequeños. Obviamente, hermanos, y también tiene que quedar claro, no estamos hablando y no estamos dando a entender que tienes que golpear a tus hijos nada más porque sí. No. Hacer eso es pecaminoso. No estamos hablando de eso. Tampoco, hermano, estamos hablando que es lastimar a tu hijo en el sentido que tú le pegas tan fuerte que le causas un daño físico muy grande. No estamos hablando de eso. Porque ve lo que dice el proverbio. Dice, mas la vara es ¿para dónde? Para las espaldas. El texto no dice en qué parte de las espaldas, pero está dando a entender que se tiene que pegar en una parte donde tú no causes un daño grande, ¿no es cierto? Porque imagínate, hermano, tú le pegas con una vara a tu hijo en la cara
el daño puede ser muy, muy grande, ¿no es cierto? Pero ese no es el propósito. El propósito del castigo no es lastimar por lastimar. El propósito no es vengarte. El propósito no es que tú descargues tu ira en tus hijos. No, ese jamás es el propósito. Y es más, una sugerencia, un consejo para los padres. Si tú ese día, padre, estás enojado, no disciplines a tu hijo así. No disciplines a tus hijos en enojo. Mejor, hermanos, ese día ve a orar y, como coloquialmente se dice, enfríate. Y una vez que te enfríes, pues ahora sí ya haces la disciplina. Porque muchas veces los padres disciplinan a sus hijos en ira y eso es pecado y pueden traerle consecuencias más malas que buenas a sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, como consejo, no lo hagan, hermanos. Mejor busquen la santidad y disciplinen como Dios manda. Entonces, ¿cuál es la idea de la disciplina? Lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es la idea? Que el hijo enfrente sufrimiento, que el hijo enfrente dolor para que él entienda que esa consecuencia mala, que esa consecuencia de su pecado trae algo malo, trae un dolor a su vida y él pueda dejar eso, ¿no es cierto? O sea, hermanos, aplicas el dolor con vara para que aprenda que la desobediencia trae dolor en su vida. Esa es la idea. Aplicas dolor con vara para que aprenda que la desobediencia trae dolor en su vida. Porque al final, hermano, la disciplina es para que tú le dejes una lección de vida a tu hijo. ¿No es cierto? Para que él aprenda a no hacer cosas malas. Y lo vuelvo a repetir, hermanos, solo para que quede claro, tú no vas a disciplinar igual a tu hijo de 6 años que al de 15 años. No los vas a disciplinar igual. Al de 6, con la vara, ¿no es cierto? Y al de 15, causándole dolor, quitándole privilegios. Así los vas a disciplinar, ¿no? Ya dijimos, a los bebecitos de 50, olvídate ya de ellos. No, eso, lo que hagan ellos ya es ellos y el Señor se encargará de disciplinarlos, ¿no es cierto? Pero hermanos, este principio, ¿saben algo? Vimos cómo este principio fue cambiando, que pasaba de los siervos, ¿no es cierto? De los amos a los siervos, después también se aplicaba de los padres a los hijos. Pero fíjense, en un sentido, este principio también se puede aplicar a la iglesia. Y no nos referimos a que nosotros los pastores vamos a agarrar de varazos a las ovejas, no, hermanos. No, hay un paso que debemos de seguir cuando un hermano peca. El paso es Mateo 18. ¿Han estudiado Mateo 18? No, la corrección al hermano. El hermano peca, tú vas y lo exhortas, ¿no es cierto? Si el hermano no hace caso, dice las Escrituras, llevas 2 o 3 testigos, ¿no es cierto? Si no hace caso, entonces vas a la iglesia. Y si no hace caso, dice, tenlo por gentil y publicano. ¿Y eso quiere decir? Expúlsalo. Si no hace caso al final, expúlsalo de la iglesia y obviamente esta expulsión tiene que estar bajo el consejo pastoral, ¿no es cierto? Pero, hermanos, la idea de irlo exhortando y, por supuesto, al final quizás de expulsarlo, es que ese hermano tenga un dolor y al final pueda llegar a decir, caramba, si es cierto, yo me equivoqué, me voy a arrepentir y voy a seguir en los pasos del Señor. Porque él está experimentando un dolor de que todos lo exhortan y de que al final lo expulsan. ¿Por qué? Porque esa es la idea. El dolor te va a traer a que probablemente tú busques la santidad, tú busques el arrepentimiento, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos estas palabras, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura, nosotros podemos ver, hermanos, que el necio, el que no piensa, el que no es cuerdo, él necesita el dolor para dejar su pecado. Él necesita el dolor para dejar su pecado. Y probablemente, hermanos, esto nos puede recordar a nosotros, puede recordar a nuestro pecado, porque aún siendo cristianos pecamos, ¿no es cierto? Porque, hermano, yo quiero preguntarte, ¿cómo es posible que nosotros como cristianos, cómo es posible que nosotros necesitamos experimentar el dolor
para dejar cierto pecado. Porque eso pasa, hermanos, aún siendo cristianos. Nosotros pecamos y pecamos. Y entonces Dios, ¿qué hace? Como Dios nos ama, Él interviene y nos disciplina. Ya lo leímos en Hebreos 12, ¿no es cierto? Dios nos disciplina por causa de nuestro pecado, para llevarnos a la santidad. Pero ¿cómo es posible que nosotros como cristianos tenemos que llegar a esta situación de dolor, hermano, para dejar de pecar? Y aquí, hermanos, no estamos hablando de que Dios es un Dios cruel y quiere castigarnos, no. Estamos hablando de nuestro pecado, de nuestra pecaminosidad, donde nosotros mismos nos exponemos a la disciplina del Señor. Porque no es del Señor que llega y dice, mira, aquí está mi hijo, le voy a dar una vara. No, es que tú hiciste algo y por eso te está disciplinando el Señor. Es por tus hechos pecaminosos. Es por ti que sufres dolores, por tus pecados. Pero ¿qué pasa? Pecamos y ¿qué decimos? Ya lo voy a dejar. Ahora sí ya no voy a pecar. Ya le fallé al Señor una vez, pero ya no más. Es más, yo odio mi pecado. Como dice el meme, 3 doritos después, ¡pum!, seguiste pecando. Porque así somos, hermanos, ¿no es cierto? Por eso nosotros necesitamos ¿qué? La disciplina del Señor. Nosotros también necesitamos ser disciplinados por el Señor. Entonces, hermanos, para concluir, especialmente para los padres, sean sabios, sean prudentes para disciplinar a sus hijos, cuando, por supuesto, cuando lo merecen y cuando es el debido tiempo, ¿no es cierto? Porque recuerden, hermanos, la disciplina, y esto que les quede muy claro a los padres, la disciplina es una oportunidad de oro para evangelizar a tu hijo. Es una oportunidad de oro para evangelizar a tu hijo. Porque cuando tú ejerces la disciplina al hijo, el hijo, ¿qué es lo que hace? Padre, ¿por qué me pegaste? ¿No es cierto? Y entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Porque hiciste algo malo. Porque desobedeciste. Pero ¿sabes, hijo? Porque tu corazón por dentro es malo. Y si no cambias esa actitud mala, si no te arrepientes, te va a esperar un castigo peor que el que yo te estoy dando, que es el infierno eterno. Y entonces tú aplicas el evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo la disciplina es una buena oportunidad para que tú evangelices a tus hijos. Y obviamente si nuestros hijos son cristianos, son verdaderos creyentes, al final, hermanos, tú hazles saber que ellos necesitan a Cristo. Porque esa es la realidad. Todos necesitamos a Cristo, todos necesitamos al Salvador, ¿no es cierto? Seamos cristianos o no, todos necesitamos a Cristo. Entonces, tú, padre y madre, tu trabajo es llevar a tus hijos al arrepentimiento y a la santidad por medio de la disciplina bíblica. Ese es tu trabajo como padre y madre. ¿Ok? Entonces, hermanos, hasta aquí lo dejamos.